¿Qué tal, amadísimos hermanos? Nos encontramos nuevamente 6:30 en punto para estar ahora con la segunda parte de esta serie que hemos denominado Un amor contagioso. Toda esta semana vamos a estar hablando acerca de este tema, del tema del amor de Dios, de la grandiosidad de este amor, de lo que este amor significa para nosotros hoy. El día de ayer, recuerden que estuvimos mirando acerca del origen o de la esencia del amor de Dios, hablando de la relación trinitaria y de Dios antes de los tiempos, en la eternidad, cuando este amor aún existía y ha existido desde antes del tiempo, y que este amor que existe en Dios y que existirá por la eternidad, se nos manifestó en la persona de Cristo. No es otro amor el que el Padre nos dio, sino el mismo amor que el Padre dio a su Hijo, que el Padre daba al Verbo en la eternidad antes de la creación. Hoy día vamos a estar hablando acerca del anuncio de ese amor, cómo Dios anuncia este amor en un periodo que podríamos llamar un periodo de espera o el periodo de la profecía, el periodo donde se espera la venida de aquel que iba a venir a mostrarnos el amor de Dios. Es un periodo donde por muchas, de diversas formas, Dios habla a la humanidad y le muestra la realidad del Mesías que había de venir, de su Hijo que había de encarnarse y de el regalo de salvación que Él traería para la humanidad completa. Es un periodo del anuncio del amor de Dios. Mañana estaremos viendo acerca de la realidad de este amor, del cumplimiento de este amor en la vida pública de Jesús y cómo Jesús nos da a conocer al Padre de una manera nueva y de una manera asombrosa. Luego estaremos viendo acerca de la manifestación del amor en la misma muerte del Señor Jesús en la cruz, el significado de esa muerte y de los beneficios de esa muerte de Jesús crucificado para cada uno de nosotros hoy. Lo que significa que Jesús haya muerto cambió la historia de la humanidad, cambió nuestra historia absolutamente y por completo. El viernes, el último día, estaremos revisando acerca del amor de Dios hoy y cómo hoy, en plena era que le llamamos la era del Espíritu Santo, la era de la Iglesia, el amor de Dios se manifiesta, el amor de Dios busca aún a los hombres y está plenamente activo en estos tiempos, llamando a la puerta de cada hombre y cada mujer en este mundo. Entonces el día de hoy vamos a ver este tiempo del anuncio. Ya el día de ayer vimos acerca del origen, de la esencia de este amor en la eternidad. Y Dios comienza, la verdad, a anunciar al amor que Él iba a dar a la humanidad desde el principio mismo de la Escritura. Vamos a partir ahí en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, que ocurre inmediatamente después de la caída. Dios pone a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Esta primera pareja se separa de Dios, desobedece el mandamiento en el huerto de Edén y se produce la caída de la humanidad, el pecado original, ¿verdad? Del cual va a decir Pablo: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta primera desobediencia llevó a la humanidad a estar separada, apartada de Dios de una manera completa y definitiva. El pecado de Adán puso a la humanidad en una condición muy terrible, en una condición de raza pecadora. Nos puso a nosotros completamente como una raza, como una humanidad caída que no tenía posibilidad alguna de tener nuevamente comunión con Dios ni de estar con Él bajo ninguna circunstancia. Adán descarrió a la humanidad completa, pero inmediatamente después del pecado de Adán, Dios anuncia estas palabras. Fíjense, al mismo Adán allí en el huerto. Y son las palabras dedicadas a la serpiente. Recuerden que Dios le dice a Adán: Adán, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Adán le echó la culpa a su mujer, le dijo: la mujer que me diste, ella me dijo que comiera. A la mujer le pregunta: mujer, ¿qué has hecho? La mujer le echa la culpa a la serpiente, le dijo: esta serpiente me engañó y yo comí. Y entonces las palabras finales para la serpiente son las siguientes. Génesis 3, 14 y 15.
Dios está diciendo: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este versículo es conocido como el protoevangelio, como la primera manifestación poderosa del evangelio, de lo que Dios pretendía hacer, del deseo de Dios para la humanidad. Y Dios pone en pugna, Dios pone en conflicto, Dios inicia una guerra en este momento entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y Dios nos dice cómo va a terminar esta guerra. Esta guerra iba a terminar con una cabeza aplastada y con un talón mordido. La cabeza de la serpiente iba a ser completamente aplastada, ¿verdad? Que nos habla de que iba a quedar completamente sin autoridad. Y se nos habla que la simiente de la mujer iba a recibir una mordedura en su talón, que nos habla de un dolor agudo, pero que no es mortal a fin de cuentas. La victoria la iba a llevar claramente la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por tanto, desde ese entonces, ya la humanidad espera a la promesa de Dios, que es una simiente de mujer, un hijo de una mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta simiente de la mujer se transforma unos capítulos más adelante en la simiente de Abraham. Y en Génesis capítulo 22 Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces fíjense cómo se empieza a construir a partir de la escritura. Mientras avanza la historia, se empieza a construir una figura, una imagen de aquel que habría de venir. Y la esperanza para la humanidad comienza a fortalecerse y a llenarse de elementos que nos describen a este ser que ha de venir. Aparece su descripción muy detallada, la fecha de su llegada, el lugar de su venida, sus obras, su muerte, su resurrección. Todo aparece anunciado en esta etapa que llamamos la etapa del anuncio del Mesías. La simiente de la mujer entonces se transforma en la simiente ahora más específica de una familia. Ya no es solo el hijo de una mujer que había de venir, sino ahora es el hijo de una mujer descendiente de la familia de Abraham. Más adelante en Deuteronomio se nos habla de un segundo Moisés. El mismo Moisés ahí en Deuteronomio 18:15 dice: Dios les levantará a un profeta como yo, ¿verdad? Y cuando se los levante, a él deben todos oír. Este profeta fue conocido como el profeta escatológico, como el segundo Moisés que había de venir, que también se añade a esta expectativa mesiánica, a esta expectativa de esta persona que había de venir a revelarnos, a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, es como a destruir a nuestro enemigo para traernos esta restauración de aquello que se produjo, de esta separación que se produjo en el huerto de Edén. Ahí en Deuteronomio se habla de este nuevo Moisés que había de venir. Y recuerden ustedes que cuando Jesús multiplica los peces y los panes ahí en el monte, la gente lo identifica como este nuevo Moisés, como aquel que les dio pan en el desierto, y lo quieren agarrar para hacerlo rey. Jesús se escabulle porque su misión no era, ¿verdad?, así como los israelitas lo pensaban en ese momento, un libertador político. Más adelante en la historia de Israel, en la historia de la monarquía, ya en los reyes, este Mesías anunciado se transforma en el hijo de David por una profecía notable que hay del profeta Natán. Quiero leérselas ahí en 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Fíjense esta profecía cuán profunda es para anunciarnos a la simiente de la mujer, al Mesías. Y dice, es Natán hablándole al rey David. Le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esta escritura se cumple, según el libro de Hebreos, en Jesús. Las personas de ese tiempo pensaron inmediatamente en Salomón. Sin embargo, el libro de Hebreos nos está diciendo que estas palabras se cumplen en Cristo.
de quien Dios dijo, él me será mi hijo y yo le seré a él padre. Por tanto, desde ese tiempo el Mesías esperado toma la figura ahora del hijo de David. Era el hijo de la mujer, después fue más específicamente el hijo de Abraham, ahora es más específicamente el hijo de David. Se nos va, ¿verdad?, mostrando el camino por dónde iba a venir este Mesías. Y se nos dice también aquí, Natán está diciendo que este ser que iba a nacer no iba a ser solo hijo de David, sino que iba a ser hijo de Dios. ¿Quién iba a proceder a aplastar la cabeza de la serpiente? Más adelante en el tiempo de los profetas, ¿verdad? El tiempo de la profecía, de la profecía como la conocemos, la profecía clásica, se da después de la división de los reinos, y ahí es muy anunciado la figura del Mesías que ha de venir, particularmente en el libro de Isaías. Hay dos momentos muy importantes donde el Mesías es anunciado como el siervo humilde y el siervo sufriente, en los capítulos 42 y 53 de Isaías respectivamente, como aquel que vendría humilde, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, que no voceará en las calles, que vendrá en silencio, que vendrá sin hacer escándalo, que vendrá casi, ¿verdad?, con un muy bajo perfil, y aquel que vendrá de forma humilde, y aquel, según Isaías 53, que iba a venir para cargar el pecado de todos nosotros y para ser castigado por nosotros, y por cuya herida nosotros seríamos finalmente sanados y salvados. Entonces, en todo este tiempo del anuncio, se anunció a una persona, se anunció a esta persona que es reconocido como el ungido de Dios. La palabra ungido en el hebreo del Antiguo Testamento es Mesías, y en el griego del Nuevo Testamento es Cristos, ¿verdad? El Mesías, Cristo. Este era el anunciado en todo este periodo. Pero no solo se anunció una persona, también se anunció un pacto que vendría. O sea, se anunció que este ser establecería un nuevo pacto con la humanidad, que llamamos nuevo pacto, pero vamos a ver que es un pacto anterior a la creación. Este pacto aparece detallado en Jeremías capítulo 31, y este texto de Jeremías 31 es citado por el libro de Hebreos, por el autor de Hebreos. Quiero leer con ustedes ahí Hebreos capítulo 8, del 8 al 13, donde se establece este nuevo pacto que este Mesías haría con la humanidad completa. Y Hebreos 8, del 8 al 13 dice lo siguiente: porque reprendiéndolos dice, está hablando de cómo se reprendió Dios al pueblo de Israel, y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hubo un problema con el pacto de Sinaí, hubo un problema con el pacto de la ley que se entregó ahí a los pies del Sinaí. Estamos hablando de las tablas con los 10 mandamientos y luego más de 900 preceptos que se les dio por medio de Moisés al pueblo de Israel. El problema con ese pacto fue que el pueblo no fue capaz de sostener este pacto, de cumplir el pacto de la ley. Por tanto, Dios dice, yo me desentendí de ellos, porque el pacto estaba en estos términos: el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Entonces, como quebraron el pacto, Dios se desentiende totalmente del pueblo de Israel, aún aborreciendo sus días de reposo, sus días de fiesta, aún aborreciendo sus sacrificios. Pero como ese pacto, ¿verdad?, solo logró mostrar el pecado del hombre, y no es esa evidencia de nuestro pecado y nuestra caída, el pacto de la ley, Dios lo envía no para reconciliarse con el hombre. El pacto de la ley Dios lo envía para que evidenciar el pecado, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos va a decir que el pacto se introdujo, ¿verdad?, que la ley se introdujo precisamente para que el pecado abundase. Y una vez que el pecado abundó, vino Cristo y sobreabundó la gracia. Entonces, fíjense, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este nuevo pacto iba a ser un pacto basado en la gracia de Dios. Iba a ser un pacto en el cual Dios nos iba a amar de pura gracia. Iba a ser un pacto donde no nos iba a tratar Dios conforme a nuestros méritos, sino que íbamos a recibir algo mayor a nuestros méritos. Íbamos a recibir gracia. Y la gracia significa un don, un regalo que no es merecido, que no podemos merecerlo. Por tanto, este nuevo pacto, el pacto antiguo de la ley, estaba basado en el mérito. Este nuevo pacto iba a estar basado solo en la gracia, en la bondad y en el amor de Dios para con la humanidad. En este amor que el Padre eternamente le había tenido al Hijo, de ahí nació el pacto para el hombre. Y luego remata el verso 13 diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El hombre bajo el antiguo pacto es muy distinto al hombre bajo este nuevo pacto, donde se revela la justicia y el amor de Dios de una forma maravillosa. En el antiguo pacto estaba claramente los mandamientos que nos pedían amar. El mandamiento de amar. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo pacto nos otorga el amor de Dios sin límite, por el solo hecho de creer. Cree, ¿verdad? Y recibe el amor de Dios, como lo vimos también el día de ayer. Estas dos figuras del hombre en el antiguo pacto y el hombre en el nuevo pacto aparecen figurados en el libro de Oseas de una manera impresionante, ¿verdad? Quiero hacer este contraste para que miremos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál sería nuestra realidad frente a Dios si Cristo no hubiese venido? ¿Y cuál es nuestra realidad frente a Dios el día de hoy? Porque Cristo vino. Cristo hizo toda la diferencia. La muerte de Jesús cambió todas las cosas. Vamos a leer ahí Oseas capítulo 9, verso 15. Vean cómo Dios termina hablándole al pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel una y otra vez blasfemó contra Dios, se apartó de Dios, fue rebelde, etc. Oseas 9:15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Dios es categórico y está diciendo, no los amaré más. Fíjense qué poderosas palabras, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría uno si Dios se le apareciera en algún momento y Dios te dice directamente a la cara, ¿sabes qué? No te amaré más. Te tomé aversión, ¿verdad? Tomar aversión de algo, ¿verdad? Es que algo literalmente te repugna, que no lo puedes ver, ¿verdad? Que tienes que echarlo de tu vista. Ese es el hombre bajo la ley. Eso es, si Dios nos mirara directamente a nosotros, si Dios estuviera directamente frente a nosotros, frente a la humanidad, eso habría en el corazón de Dios, que es un corazón impecablemente santo y nosotros una humanidad pecadora, ¿verdad? El amor de Dios no lo ganamos nosotros, ¿verdad? Por nuestra acción. El libro de Isaías dice, incluso sus obras de justicia son un trapo inmundo ante mis ojos, ¿verdad? No somos incompatibles con Dios si no fuera por la obra de Cristo. Jesús hizo una obra impresionante, una obra gloriosa. Él se puso en el lugar del pecador para recibir el castigo que el pecador tenía que recibir y poner a la humanidad en una condición de justicia y de gracia completa para con Dios. Él se puso nuestro ropaje de pecador, sufrió las consecuencias del pecador para ponernos a nosotros el ropaje de su propia justicia, para presentarnos ante Dios limpios y sin mancha. Eso es el poder de su sangre, que hizo quitar completamente el pecado de nosotros, quitar de en medio el pecado de nuestra relación con Dios. El mismo libro de Oseas, capítulo 14, ahora, verso 4,
está hablando de este nuevo pacto, de lo que hará Dios en el futuro. ¿Qué va a hacer Dios con esto presente? Que dice que tomó aversión por la perversidad de... Ya, se había cortado la transmisión para ese momento. ¿Qué va a hacer Dios con esto? Dios lo que va a hacer, la profecía la dice a continuación. Perdón otra vez. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense, la profecía gloriosa de Jesús dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y podríamos preguntar, según este pasaje, ¿para dónde se habrá ido la ira de Dios? ¿Para dónde se habrá apartado la ira de Dios? Si ya no está con la humanidad. La ira de Dios venía sobre la humanidad y ahora Dios está diciendo, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pues sabemos que esa ira de Dios se apartó al cuerpo del inocente Hijo de Dios sobre la cruz del Calvario. Él pagó lo que a nosotros nos correspondía pagar. Él llevó, ¿verdad?, el castigo de nuestro pecado. La ira de Dios se apartó de nosotros para ir a caer sobre el cuerpo del santo Jesús, quien fue inocente, quien no hubo engaño en su boca, pero quien llevó todo el pecado del hombre. Así que, amados, este anuncio del amor de Dios es maravilloso, es realmente glorioso. Hay muchas ilustraciones de este amor que podría compartir con ustedes. Lamentablemente por el tiempo no podemos verlas todas, pero hay una que sí me gustaría mencionar para terminar este capítulo, que es la ilustración que aparece ahí en 2 de Samuel capítulo 9, que es la historia de Mefiboset. Mefiboset era un nieto del rey Saúl, un hijo de Jonatán, que cuando Saúl se suicida en una batalla y en su lugar se levanta David como rey, cuando David se levanta como rey, todos los familiares de Saúl huyen. Y también arrancaron la nodriza, toma a Mefiboset, que era pequeñito, y se le cae de los brazos. Y Mefiboset queda lisiado de ambos pies. Huyen al desierto en Lodebar, apartados en el desierto, y David se levanta como rey sobre Israel. Todo ese tiempo, Mefiboset en Lodebar, en el desierto, estuvo con miedo. Él estuvo temiendo a David, porque pensaba que en cualquier momento David podía venir y matarlo, ¿verdad? Era la costumbre de los reyes en ese tiempo, cuando tomaban el trono, eliminaban completamente al familiar del rey anterior, para que no hubiera una revuelta. Entonces Mefiboset, lisiado de ambos pies, vivía con el temor de David continuamente, por ser el nieto directo del rey anterior. Pero David no tenía ninguna intención de hacerle mal, al contrario. Lo que Mefiboset no sabía es que había un pacto anterior a su nacimiento de el rey David con su padre Jonatán. Jonatán y David, dice la escritura, que se amaban, ¿verdad?, con un amor profundo. Y de este amor surgió un pacto. De este amor entre David y Jonatán surge un pacto. Y este pacto, ¿verdad?, protegía completamente la descendencia de Jonatán. David le prometió a Jonatán que haría bien a su descendencia. Por tanto, en un momento, después que David ya se estableció en el reino, pasado algún tiempo, David pregunta y dice, ¿no habrá quedado algún descendiente de Saúl a quien yo le haga misericordia por causa de mi pacto con Jonatán? Y viene un sirviente de la casa que conocía al rey anterior, y él le dice, sí, hay un nieto de Saúl que está en Lodebar, que se llama Mefiboset, está lisiado de ambos pies. Y David lo hace traer. Cuando viene Mefiboset, claramente Mefiboset está totalmente asustado, piensa que le van a cortar la cabeza, se arrodilla ante David y le dice, yo soy un perro, ¿quién soy yo para que te fijes en un perro como yo? Sin embargo, David le dice, te voy a hacer misericordia, hay un pacto que yo tengo que cumplir, y este pacto lo voy a cumplir contigo. Y le devolvió todas las tierras que pertenecían al rey Saúl, se las devuelve a Mefiboset, hace que trabaje en estas tierras, pero que Mefiboset se lleve, ¿verdad?, el fruto de esa tierra, y ordena el rey David diciendo, y Mefiboset comerá a mi mesa cada día como un hijo del rey. Mefiboset desde ese día en adelante habitó en Jerusalén, y cada día él almorzaba junto con el rey, se sentaba a su mesa como uno de sus hijos.
Mefiboset vivía con temor todo el tiempo de la espera, porque no sabía una verdad. No sabía que había un pacto anterior a él, anterior a su nacimiento, que lo beneficiaba. Un pacto que había hecho David con Jonathan, en el que él estaba totalmente protegido, pero él, al no saberlo, huía del rey. Esto ilustra lo que significa el nuevo pacto, ¿verdad? David le hizo bien a Mefiboset no por quién era Mefiboset, no por lo que había hecho Mefiboset, ni por la apariencia de Mefiboset, ni por sus pensamientos, ni por nada. Dios le hizo bien a Mefiboset solo por un pacto que él tenía con Jonathan. De la misma manera, Cristo viene a esta humanidad y Cristo quiere amarte no por quien tú eres, sino por un pacto anterior a tu nacimiento. Porque hay un pacto anterior a la creación, donde el Padre con el Hijo, estos dos seres que se han amado desde la eternidad, y que de este amor salió un pacto, este amor generó un pacto, que la Escritura llama nuevo pacto. Y en este pacto estaba incluida nuestra salvación y nuestra aceptación por gracia en la gloria del cielo. Este pacto, ¿verdad?, nos asegura el amor de Dios. Así que ahora Dios quiere llamarte. Dios te está llamando de la misma forma que David llamó a Mefiboset desde el desierto. Mefiboset, ¿verdad?, que estaba en la miseria, apartado en el desierto, que estaba sin esperanza en ese lugar, apartado, menospreciado, ¿verdad?, y sufriendo. El rey lo manda a buscar, no para hacerle daño, no para hacerle mal, sino para beneficiarlo. Si Mefiboset hubiera conocido el pacto, mucho tiempo antes él hubiera llenado de gozo su corazón y él mismo se hubiese acercado al trono de David. Pero no lo conocía. Así que, amado, esta tarde te estoy dando a conocer el pacto. Hay un pacto que te beneficia. Hay un pacto del Padre hecho con su Hijo en la misma eternidad, donde Él se entregaría por ti y derramaría su sangre para salvarte. Donde si el ser humano llegaba a pecar, el castigo por el pecado no lo llevaría el mismo ser humano, sino lo pagaría el Hijo de Dios que había de venir. Hay un pacto que te favorece, hay un pacto que asegura un amor para ti, que te asegura un lugar en el cielo. Y no es por quien tú eres, no es por tus méritos, no es por lo bien que te hayas portado, ni lo mal que te hayas portado. No es por tu apariencia, ni por tu forma de hablar, no es de dónde vienes. Es porque Dios es bueno y Él quiso darte una entrada amplia y generosa al reino del cielo. Por tanto, Él te está llamando. De la misma manera que a Mefiboset fue llamado, Dios te está llamando a ti desde el desierto para que vengas y te sientes a la mesa del rey. Él no te echará fuera. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Son las palabras gloriosas de Jesús, quien vino para traer la gracia y la verdad de una manera gloriosa. Así que no esperes más tiempo, no esperes hasta mañana, no esperes hasta tener una moralidad que tú digas: ahora sí quiero ser digno de Dios. Él no te va a aceptar por tu moralidad. No esperes ni un minuto más, porque Dios te está llamando ahora. Así como estás, en la condición en la que te encuentras, Él te está llamando y Él quiere que tú le recibas en el corazón y que recibas este amor que Él tenía preparado para ti desde antes de la creación. Si quieres recibir este amor, inclina tu rostro, vamos a orar y haz conmigo esta oración. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque por el pacto eterno tengo ahora, Señor, tu amor, porque por un solo sacrificio me hiciste tu Hijo. Padre, estaba apartado, estaba sin esperanza en este mundo, mas tú me has llamado y ahora respondo a este llamado diciendo: aquí estoy. Llena mi corazón, llena mi alma, me entregaré a ti y seré tu hijo. Ayúdame y protégeme en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, amado, no tengas duda. Que no haya duda en tu mente, que no haya oscuridad en tu corazón
de que el favor de Dios está contigo, de que Él te ama y que Él desea compartir contigo íntimamente. Contáctate con nosotros para ayudarte a vivir esta fe que has recibido. Somos muchos quienes podemos colaborarte, que podemos ayudar y enseñar acerca de este Cristo maravilloso que nos ha llamado. El Señor te bendiga. Mañana nos juntamos nuevamente 6:30 de la tarde para ver cómo Jesús mismo manifestó este amor en su vida pública y cómo lo hizo presente, ¿verdad?, de una manera formidable. El Señor te bendiga, amado.